Bueno, profes, en este video voy a intentar explicarles entonces cómo utilizar los insumos que les voy a compartir para realizar el análisis de valor para avanzar para el día E y poder desarrollar entonces el plan de mejoramiento a partir de ahí. Les voy a entregar, o sea porque se las envíe por correo electrónico como he estado haciendo con algunos de ustedes, o bien porque el día de la jornada pues se lo pase para desarrollar el trabajo, una carpeta que se llama insumos análisis de valor para avanzar. En esa carpeta lo que vamos a tener es 3 carpetas que se denomina la primera guías de orientación EPA por las siglas de valor para avanzar primaria, que contienen las guías de orientación de cuarto, quinto y tercero, pero para efectos del día de hoy vamos a trabajar sobre quinto y tercero. Dentro de estas entonces vamos a tomar como ejemplo la de competencias comunicativas que responde al lenguaje para desarrollar el ejemplo que estamos haciendo. Entonces, lo que hacemos primero es abrir la guía de competencias comunicativas, lenguaje, y nos vamos a centrar sobre todo en el cuadrito que nos da el resumen de cada una de las preguntas, analizando cuál es la competencia, la afirmación, la evidencia, el estándar que evalúa, cuál es la respuesta correcta o clave, la justificación de la respuesta correcta y las opciones que no son válidas porque lo serían, ¿sí? En este primer ejercicio de análisis lo que vamos a centrarnos a tener muy presentes es este código, ya vamos a ver por qué. Después de tener abierta la guía de orientación entonces del área y del grado que vamos a analizar, nos venimos a la segunda carpeta que contiene los insumos de valor para avanzar que les comparto, denominada entonces resumen. En ella contiene 2 carpetas por área, lenguaje y matemáticas, y tenemos entonces en lenguaje resumen del grado tercero, que entonces para el ejemplo que estamos haciendo lo vamos a abrir. Este archivo de Word pues es una elaboración propia de la salida de punto de encuentro para poder entonces realizar este análisis mucho más fácil. Contiene entonces el número de pregunta, la evidencia que evalúa y los resultados. La idea es que al final del trabajo que vamos a hacer podamos entonces visualizar cuáles son entonces las preguntas a las que debemos enfocarnos para superar las dificultades que tuvieron los niños con respecto a la transición entonces de la pandemia hacia la presencialidad. Ya voy a explicar cómo hacemos uso de esto. Seguimos entonces abriendo el tercer archivo, que es el que necesitamos para hacer el análisis. Recordemos que estamos trabajando sobre tercero del lenguaje como ejemplo, y tenemos entonces también en la carpeta insumos, análisis de valor para avanzar, los resultados de la sede. Estos fueron descargados de la plataforma de valor para avanzar de cada uno de ustedes después de subir las respuestas, y pues que apenas a final del año tuvimos los resultados, pero pues entonces se fueron guardando para poder hacer el trabajo del día de este año. Entonces, tenemos entonces en tercero los resultados en las carpetas que les voy a compartir de los resultados de cada sede, competencias comunicativas, el cuestionario auxiliar y matemáticas. Recordemos que para el día E trabajamos solo lenguaje y matemáticas. Vamos a abrir entonces sobre el ejemplo que estamos trabajando, que es grado tercero en lenguaje. Pero para el ejercicio solo necesitamos en este caso el archivo de Excel que se denomina sábana. Entonces lo vamos a abrir. Al abrir el archivo de Excel entonces nos presenta la siguiente información, nos da pues la identificación, el grado, el curso y pues el instrumento que se aplicó. Acá vemos entonces que nos da la información sobre el componente, pues entonces para esta prueba no lo clasificaron por componente ni semántico, sintáctico ni pragmático, sino que solamente la comprensión lectora como competencia. La afirmación de cada una entonces de las preguntas, que en total son 20, la evidencia de cada una de las preguntas, la respuesta que dieron los niños, ¿cierto? Entonces acá tenemos las respuestas que dieron los niños que fueron evaluados en este grado, que fueron ellos, y pues acá entonces está el análisis dándonos cuál fue la respuesta correcta a esa pregunta, pero el análisis ya está hecho. Y aparte de eso entonces nos dicen cuál es el total de correctas grupal, que esto es la información que vamos a utilizar para análisis de valor para avanzar a nivel institucional.
Vamos entonces a resaltar este para poder entonces saber que esta es la información que necesitamos para poder llenar estos cuadritos en este documento y así poder entonces visualizar las dificultades que tuvieron los niños en cuanto a los aprendizajes evaluados. Bueno, resulta que este archivo en Excel tiene una particularidad y es que los ítems que vienen dados por estos códigos, ¿sí?, no corresponden a el orden en el que está dado en la guía de orientación. Me hago entender. Lo primero que vamos a hacer es entonces dar orden a las preguntas y vamos entonces a poner aquí una línea resaltada también para poder entonces identificar que esta es la información que necesitamos combinar con esta, ¿cierto? Y para ello entonces venimos a la guía de orientación y aquí vemos que la pregunta 1 tiene como código 1656555. Estoy leyendo el código de manera fácil para poder entender. Aquí están los códigos de esas preguntas, pero entonces como vemos aquí la pregunta 1 no corresponde al código que estoy buscando, entonces debo buscarlo, 163655, o perdón, 165655 y aquí lo encuentro. Entonces acá en el cuadrito amarillo que resalté voy a colocar que esta es la pregunta 1. Después de ver la pregunta, que esa es la pregunta 1, puedo hacerlo inmediatamente, ya el orden de los factores no altera el producto, lo importante es llenar la tabla con esta información. Voy a mirar que entonces el porcentaje de respuestas grupal correctas para esta pregunta, entonces digamos en el ejemplo, vemos que es de 0%. Entonces esta información es la que voy a traer acá, voy a colocarlo en este Word para que me ayude a hacer el análisis. Señalo la casilla y le voy a dar entonces un rojo porque el 0% de los estudiantes de mi sede contestaron correctamente esta pregunta, o sea, ningún niño la contestó correcta, ¿cierto? Después vengo nuevamente a la guía de orientación y sigo con la segunda pregunta. La segunda pregunta corresponde al código 1755000. Vengo a los resultados, me ubico en donde están los códigos 17, el código es 1755000, entonces lo ubico nuevamente. 1755000 y vemos que entonces la pregunta número 2 es esta. Aquí entonces me dice que el total, el porcentaje, perdón, es esta la casilla que hay que resaltar. No voy a iniciar el video pues porque la verdad se hace demasiado extenso, entonces la que hay que resaltar es esta. Igual miramos que entonces pues como 0 niños contestaron correctamente, el 0% es el porcentaje. Entonces en la pregunta número 2 el 75% de los niños la contestaron correctamente. El 75%. Entre el 75% de los niños y el 50% podemos decir entonces que esta estaría en verde. Entonces ponemos acá el 75%. Entre 75 y 100 correspondería al color verde. Entonces esta pregunta está en verde. ¿Qué vuelvo a hacer? Voy a la pregunta número 3. En la pregunta número 3 el código es 1656547. Ubico nuevamente 1656547. Esta es la pregunta, entonces que corresponde a la pregunta número 3. Vuelvo, entonces ubico que el porcentaje de correctas grupal es el 75%. Me vengo entonces a mi Word, donde está el análisis, y coloco que el 75% de mis estudiantes contestaron correctamente esta pregunta, lo que me permite entonces verla en verde. Y así sucesivamente. Vuelvo nuevamente a la guía de orientación, continúo entonces con la pregunta número 4, el número es, o su código es 1656564, 1656564.
Y esta es la pregunta número 4. En la pregunta número 4, el 50% de mis estudiantes respondieron correctamente. Entonces voy a colocar aquí el 50%. Y pues entonces esta estaría en color amarillo. Listo. ¿Cuáles serían las que teníamos que trabajar? Entonces las que tenemos en color rojo, teniendo en cuenta cuál es la evidencia y qué evalúa la pregunta. A partir de ahí entonces ya propondríamos actividades para poder entonces elaborar el plan de mejoramiento que es quien nos está pidiendo la Secretaría de Educación. Espero entonces pues que sea claro el video y que pueda entonces desarrollar el análisis respectivo. Hasta pronto.